Arrancamos otra nueva jornada de PQS. En este momento tenemos que seguir hablando del dólar y de la economía. Y vos dirás, otro arranque. Yo digo, sí, creo que va ya el quinto arranque en donde hablamos de la suba del dólar blue. La buena es que ayer te había dicho que había aflojado. La mala es que hoy recuperó todo el terreno perdido, pese a el respaldo que le dio Kristalina Georgieva mediante sus redes sociales a Batakis, que sigue su gira en Estados Unidos y que intenta convencer a empresarios de que hay un programa económico que va a estabilizar el tipo de cambio. Se esperan medidas, aunque aparentemente no hay devaluación. Por eso el mercado sigue insistiendo. Para el mercado, el dólar sale 323 pesos en el ámbito marginal y 330 en la bolsa. Y en el 70 aniversario de Eva Perón, homenajes de todo tipo, desde el oficialismo y desde los distintos sectores del peronismo, pero también homenajes gastronómicos. Se está inaugurando en estos momentos un restaurante que se llama Perón Perón en San Telmo, la zona histórica de la capital federal. Busca hacer un nuevo espacio cultural, artístico y político en el corazón del barrio histórico, rindiendo culto al peronismo, aunque abierto a todo público. O sea, si sos gorila, también podés ir a comer a Perón Perón. Hay platos de los más variados con nombres insólitos. Te lo vamos a contar en el programa. Y atención con lo que está pasando en Ezeiza. Encuentran un arsenal. Armas de guerra y misterio en Ezeiza. Hallaron un arsenal en la entrada a un camping. Muchas de las granadas estaban listas para ser detonadas. Había bolsas a la vista de todos y crece el misterio. En instantes, impactante arsenal de guerra en Ezeiza. Decisión sorpresiva de Rusia. Anuncia que abandona la Estación Espacial Universal Internacional. Será después de 2024 y ya tiene previsto construir una propia. Es uno de los pocos proyectos de colaboración conjunta que le quedaban con Estados Unidos y otros países desde 1998. Y nos vamos a ir a Remedios de Escalada porque crece la tensión. ¿Qué sucedió? Liberaron al vecino que mató de un escopetazo a un perro y que también había disparado contra otros animales y poniendo en riesgo a la gente que estaba paseando a los animales. Esto sucede en Remedios de Escalada. Está Martín Rojas trabajando en el lugar. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es. Y esta es la casa de este hombre que fue liberado, de 83 años. Ahí vemos cómo en estos últimos minutos ha llegado personal de la policía de la provincia. Se están ubicando en el frente de la casa y también van a ubicar este patrullero a pocos metros, porque recordemos lo que pasó hace pocos días, cuando los vecinos decidieron manifestarse en este lugar, quemaron gomas, algunas maderas, arrojaron piedras y arrojaron botellas contra la casa de este hombre. Bueno, decidieron los vecinos quedarse en este lugar, rompieron prácticamente todo el frente de la casa y ahora con este hombre en libertad dicen que se van a manifestar nuevamente porque lo que ellos no quieren es que vuelva al barrio. Ellos están pidiendo eso a la justicia, que no vuelva a su casa por estos episodios que se han registrado en estos últimos tiempos. La muerte de una perrita, de la perrita Lola, que quedó registrado este hecho en una cámara de seguridad. Se observa cuando este hombre, la perra se acerca a él y directamente le dispara para matar a esta perra. Recuerdo este caso, además, habíamos hecho esta cobertura de tu mano también. El tema es que los vecinos sabían que este hombre iba a volver al domicilio. ¿Te acordás que la semana pasada evidenciamos la manifestación con quema, no sé si era de llantas, de cartón, cortaron la calle, estaban pidiendo que la justicia actúe para que este hombre no regresara al barrio? Ahora bien, el hombre está libre porque la justicia evidentemente así lo encontró, como una persona que no es peligrosa para terceros, ¿no? Quiero ahondar un poco en la resolución judicial. ¿Por qué una persona que anda a los escopetazos, que mató a un animal y que de casualidad pudo no haber matado a alguien más, que puso en riesgo vida de humanos, y de chicos incluso, ¿no? Está transitando la vida libre como si nada hubiera ocurrido? Te lo cuento, Marce. Y es así, Marcela. Dale. Si tenés data, dale, Martín. Martín, sí.
No, que es así porque la decisión de la justicia tiene que ver con esto. De dejarlo libre por su edad, porque tiene 83 años, pero lo llamativo, y esto también tiene que ver con lo que estás diciendo, Marcela, cómo no se determina otra situación para este hombre, porque realmente es alguien peligroso. Hay denuncias no solamente por atacar animales, sino también por haberle puesto el arma, una de sus armas, en la cabeza a otra vecina. Entonces ya no se trata de una persona enojada o fastidiosa con los animales, sino que se trata de una persona violenta que en este caso también había amenazado con una de sus armas a una de las vecinas. Ahora, sí, por eso yo insisto en esto, porque, a ver, Carlos, acá me acuerdo cuando vos trajiste la información, en este caso, Sí. las armas estaban, aparentemente, las que se habían secuestrado, Sí. eran armas de curso legal, es decir, que estaba habilitado el hombre para la tenencia del armamento. sí. Ahora bien, ¿qué pasó con esas armas? ¿Y este hombre sigue teniendo la posibilidad de tener armas bajo su poder? No, la escopeta 1270 con la que disparó y la pistola 380 están en resguardo de la justicia. Pero atención, porque los vecinos, Martín lo cubrió también, vieron cómo en el transcurso de ese día, cuando se había hecho la denuncia, un amigo de este hombre ingresó a la casa y en una caja de un tamaño considerable sacó un montón de cosas. ¿Qué se cree? Que eran otras armas, porque estas dos que este sujeto tenía estaban declaradas y hasta donde Sabes yo... que justo te iba a preguntar, Carlos, sobre este amigo, ¿no? Este amigo que entró y que incluso le había advertido la posibilidad de que él tenía que salir antes de que viniera la policía, había sido la crónica en su momento. Sí, exactamente. Bueno, mira, de este amigo no hay absolutamente nada, porque no hay denuncia contra él, no hay... la policía no lo ve in situ, infraganti, como se conoce en la comisión de un delito. Entonces, contra el amigo de esta persona, de este hombre, no hay absolutamente nada. Y está libre porque el maltrato animal todavía en la Argentina es excarcelable. Es excarcelable. Martín, ahí vemos cómo está la casa de este hombre custodiada por la policía, el patrullero y los oficiales uniformados ahí con los chalecos naranjas fluorescentes en la puerta. Sí. Los vecinos, ¿qué contacto tuviste con ellos y qué dicen de esta nueva situación? Ellos lo que dicen es que se van a volver a manifestar, que esperan una respuesta positiva por parte de la justicia para que este hombre no pueda volver hasta acá. Lo que nos dicen también es que en las últimas horas y por también con custodia policial, este hombre estuvo en esta casa para sacar su auto porque el auto había quedado dentro de la vivienda. Y de hecho lo vieron algunos vecinos que sacó su auto y también algunos objetos de valor acompañado por su sobrino. Es un hombre que tiene solamente como familia una hermana y un sobrino. Ese sobrino tiene relación con él, con la hermana está peleada hace muchos años y también tiene algunos amigos. Uno de ellos es un hombre que vive en Longchamps y ahí estaría viviendo hoy por hoy ¿Y esta la persona familia que, del hombre qué dice? No, digo, porque imagino que defenderán su postura. ¿Cuál es el argumento o no hablan? No quisieron hablar, Marcela, no quisieron hablar. Y como te digo, solamente su sobrino. Porque claro, con su hermana está peleado hace muchos años y no habló con nosotros ninguno de sus familiares. Y este hombre solamente vino en horas de la noche, como te decía, con custodia policial porque sabe del malestar de los vecinos. Además, se encontró con la casa, con los vidrios rotos, ¿Y sabemos restos si de se le piedra, hizo, restos de Martín, botellas que quedaron en el interior. ¿sabemos si se le hizo alguna suerte de peritaje psicológico como para saber si es peligroso para terceros, más allá del uso o no de armamentos, ¿no? Una simple agresión puede poner en peligro la vida de un vecino, de un niño del barrio. Evidentemente no, porque lo que nos dicen los vecinos es que él mostraba en todo momento las armas y amenazaba con efectuar disparos. Una persona en sus cabales no anda armado por el barrio a cualquier hora del día, No, por la vereda, totalmente. amenazando vecinos o Totalmente. amenazando animales. Evidentemente no hubo un análisis psicológico de esta Claro, persona. ese es el tema, Martín, porque lo que para uno resulta evidente, la justicia lo tiene que cotejar con análisis científicos y decidir o sugerir a la justicia, al juez y al fiscal, qué es lo que tienen que hacer. La otra pregunta es qué opina la policía, porque estamos en pleno Gran Buenos Aires, zona sur del Gran Buenos Aires, zona insegura de por sí, y ahí tenés por lo menos 4 efectivos de la policía y un patrullero Sí. entretenidos en cuidar el domicilio de un
chiflado que sale con su arma Sí. y mata perros, cuando hay otra gente que puede estar cometiendo otro tipo de delitos y no sabemos dónde viven ni dónde están. Una observación, Eddie. ¿Cuántos son? ¿1, 2, Mirá, 3, 4? Son acá, tenés 4 efectivos en la puerta, hay 2 efectivos más allá. Lo que pasa que en este caso tuvieron que venir los efectivos porque lo que nos dicen a nosotros es que en los últimos días, cuando hubo manifestaciones, los vecinos hicieron, la verdad, un desastre. A ver, voy a llamar, si les parece. Disculpa, ¿te puedo molestar un segundo? A Mientras una de vas- las vecinas que... Martín, mientras sí. vas tratando de armar la nota, nos llamás cuando la tenés Sí. y salís. Y vamos Sí, ahora, claro, por supuesto. y vamos ahora a otro móvil, porque estamos en la calle con Cristian Balbo, que está en la cobertura del último acto, cronológicamente, de homenaje a Eva Perón frente al Ministerio de Desarrollo Social, donde están las 2 gigantografías hechas de hierro por el artista Daniel Santoro, que distinguen ese edificio tan emblemático por la figura de Eva Perón y porque es ahí donde se concentran todas las protestas sociales de el conurbano y la capital federal. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eddie? Marcela, buenas noches. Hola, Y Cris. hoy quedó en evidencia en el marco de los actos conmemorativos por el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón la fractura que hay en el seno del sindicalismo argentino. Por un lado, el acto que todavía se lleva adelante aquí frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social después de haber marchado por la avenida 9 de Julio ocasionando serios inconvenientes en el tránsito, encabezado por Pablo Moyano. Ujú. Y en segundo lugar, en la sede de la CGT de la calle Azopardo, donde también estuvimos hace una hora atrás, en otro acto encabezado por Héctor Daer. Lo curioso es que el presidente de la Nación no participó de ninguno de los 2 actos, ni tampoco del que se desarrolló en la sede del PJ Nacional. ¿Qué hizo el presidente? Decidió conmemorarlo en Mar del Plata, en la sede de uno de los hoteles que fue remodelado por completo en Chapadmalal. Ujú. Pero presentó una foto muy curiosa el presidente, del arboretismo puro, en Chapadmalal, donde se lo vio a él en el centro, al menos con 30 personas alrededor, donde estaba gran parte de su gabinete. Esto no estaba previsto, no estaba en la agenda oficial que viajaran todos a Chapadmalal, pero finalmente lo hicieron para la presentación de lo que tiene que ver con el turismo social. Desde la época de Juan Domingo Perón, que no viajaba un presidente a este complejo, que fue remodelado por completo los 9 hoteles y que va a recibir a partir de septiembre a 22.000 estudiantes de todos los rincones del país. En la Cristian. foto se lo ve Alberto Fernández, pero está también Santiago Cafiero, sí. El presidente de la Nación es el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, ¿no? Y sí. Está a cargo de eso. Exacto. Es raro que no haya ido al acto de Mateo, aparte quedando tan cerca de la Casa de Gobierno, donde el presidente estaba. Vos mismo habías estado, Cristian, cubriendo ahí la llegada del presidente después de Chapadmalal a la Casa de Gobierno. Y el otro tema, la división de la CGT, que está preparando una movilización que no se sabe si es de apoyo al gobierno, si es de pedido de políticas activas contra la inflación, si hay alguna crítica al acopio de granos por parte del campo. No se sabe bien qué es lo que va a hacer y tuviste un acto con Rodolfo Daer, que es el más albertista de los sindicalistas y uno de los conductores de la CGT. Y esto que planteas vos, Cristian, ahí en Desarrollo Social con Pablo Moyano. ¿Hubo discurso de Moyano? En principio no, hubo una marcha de las antorchas, así lo han calificado. Estoy escuchando de fondo la voz de Eva Perón. En estos momentos se encuentran en la gigantografía, están exhibiendo un video con la voz de Eva Perón. Está cortada parte de la avenida 9 de Julio. Hubo un acto muy similar en la sede de la CGT Azopardo, también con discursos de Eva Perón muy emotivos, con aplausos también. Pero claro, todo hacía indicar que el presidente, cuando aterrizó en el helipuerto de Casa de Gobierno, se iba a dirigir a alguno de estos 3 actos. Bueno, no fue a ninguno. Decidió, de alguna manera, conmemorarlo en Mar del Plata, con parte de su gabinete en Chapadmalal, donde estuvo acompañado por el jefe de gabinete Juan Mansur, por Daniel Scioli, por Santiago Cafiero, por Eduardo Valdés, el legislador que es amigo personal del jefe de Estado. Cristian. Mantuvo algunas reuniones más durante la tarde en Casa de Gobierno, atento a las reuniones que mantuvo Batakis en los Estados Unidos con empresarios norteamericanos que invierten en nuestro país. Sí, Vos Eddie. contabas, Cristian, en tu crónica que, bueno, Rodolfo Daer dio uno de los discursos en el acto de la CGT, en la sede
tradicional de la Central Obrera en la calle Azopardo. ¿Querés que escuchemos juntos una parte del discurso de Daer? Excelente. A este gobierno peronista le reclamamos que es necesario hacer todos los esfuerzos y poner toda la impronta que haya que poner para resolver este proceso especulador, que lo único que persigue es la devaluación para empobrecer a todo el pueblo argentino y de esa manera tener habilitado el 2023 para tener una Argentina más pobre. Y especulan de las dos maneras. Especulan económicamente y especulan políticamente. Por eso sabemos a dónde vamos a marchar el 17. Por eso no nos confundimos cuando nos corren por derecha y por izquierda para ver si desestabilizamos a este gobierno. Sabemos muy claro los intereses que defendemos. Y como le pedimos a la política previsibilidad, le pedimos coherencia institucional, le pedimos que de una vez por todas encontremos el camino de salida, que no es dividiendo al movimiento obrero. Héctor Daer, entonces, Sí, y ahí a ver, la palabra es clave. especulación, Marce. Sí, pero el tema es especulación y también le pedimos que no cambien las reglas del juego. Se lo pedimos a este gobierno y se lo pedimos a todos. Esa estabilidad que pide Daer encubre en realidad el compromiso que asumió Batakis y que asumió la gestión de que no haya una devaluación que genere aún más una pérdida del valor de los salarios, porque ahí estaría muy complicada la CGT y las bases pedirían lo lógico, que es una recomposición salarial. De por sí ya, Eddie, mira, te quiero mostrar, la especulación de la cual habla Daer existe, porque el por sí las dudas y la remarcación lleva a que el relevamiento, uno de los tantos, pero ya cerrado, de la Fundación Libertad y Progreso, es uno de los tantos consultores que maneja el ámbito económico, pero sobre todo el gabinete económico, siguen estos números. De las primeras 3 semanas, es decir, no vamos el mes entero, solo 3 semanas de julio, da una suba del 7,8% de la inflación. Es decir, que falta una semana más para completar el mes y ya te diría, arrojaría seguro un resultado por encima del 8%. Esta situación, este número caliente y en rojo, le pesa a la CGT y a los gremialistas, Claro. porque está corriendo por detrás el salario de la Te inflación. corre la paritaria, te la corre de atrás a la paritaria. Con lo cual, esto que dice Daer tiene un mensaje también para el propio gobierno. Atención, nosotros los vamos a defender cuando nos corran por derecha y por izquierda, como dicen, cuando hablen de la oposición, lo sostenemos, no vamos a hacer una movilización, pero ustedes tienen que cerciorarse de que eso que prometieron lo van a cumplir. ¿Qué prometieron? Que van a tratar de manejar los números de inflación del último trimestre. Marce, me decían hoy, la Cámara de los Fideeros se reunió con Pollera hoy a la mañana, Sí. con el secretario de Comercio Interior, el que vino con Batakis. Hablan de entre 12 y 14% de aumento de los fideos en este mes. Sí. Y del Centro de Almaceneros de la provincia me decían que está viendo en alimentos, en productos de limpieza mucho más, casi 30%, pero en alimentos también, un 12-13% de aumento en lo que va de julio. Es Y que, es el Eddie, elemento este número, esencial para la subsistencia. Tristemente lo que vos estás marcando es que este número está empujado, está motorizado por alimentos una vez más. Alimentos que sería un sector en donde la remarcación de julio terminaría para muchos de los aspectos de uso común de la canasta básica con remarcaciones de 2 dígitos. A esta proyección, si no le bajan la inercia, a esta velocidad, no es descabellado pensar que en marzo del año que viene, por cómo sigue la velocidad, incluso si ajustan el déficit,
lamentablemente puede ser que se llegue a 3 dígitos de inflación, al 100 o 130%, como marcan ya algunas consultoras. En marzo del año que viene vamos Parece a estar un montón. en línea de largada de las PASO, ¿eh? Por eso te pongo marzo, Eddie, porque parece un montón para la gente y yo lo entiendo, mes a mes hay que tratar de salir adelante, pero las paritarias tienen cierres semestrales, aunque con ajustes y revisiones algunas trimestrales han logrado. Hay muchos trabajadores, Eddie, que no tienen un gremio detrás y que lo único que hacen es cada 6 meses tratar de negociar de manera independiente su salario. Y este cierre de año está dando malo para los bolsillos una vez más. Tristemente, el panorama económico es complicado. Se fue Batakis a Washington, vuelve. Hay una organización de una manifestación en contra del campo que se está dando de aquí al fin de semana. Concretamente, ¿el campo es bueno o es malo? Escuchá lo que decía el presidente y después te cuento qué dicen en Washington. Los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan. Son los que especulan con los precios. Son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados. Son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Especulación o no, en lo concreto es que el campo generalmente maneja sus estados contables de manera periódica. No es que liquidan todo de una. Tienen paulatinamente en el tiempo liquidaciones. Que se están guardando más de lo que podrían haber liquidado es real. Ahora, ¿qué dice el sector? Nosotros necesitamos saber que lo que tenemos lo estamos vendiendo al mejor precio, porque de eso tenemos ganancias que van a los costos también. Hay que poder costear con inflación que puede llegar a tomar 3 dígitos el año que viene, con ingresos que en realidad están por detrás. Hoy lo que se maneja sobre la mesa son muchas posibilidades. El gobierno no quiere devaluar, al menos no ese tipo de cambio por el cual se rigen las importaciones que van y pegan de lleno en alimentos. No quiere devaluar abruptamente, vamos devaluando. Lo estamos haciendo todos Claro, los días, de a yo en un poquito. rato te lo muestro, todos los días vas a ver que el tipo de cambio oficial, el único que maneja el gobierno, se está devaluando, no está fijo. De hecho, corre a una velocidad mucho más rápida que al comienzo del año. Pero lo que el mercado está proponiendo es una devaluación más acelerada, es decir, un ajuste del 30%, del 14% de una. No quiere hacerlo esto el gobierno porque teme la inflación de la canasta básica. Entonces, la propuesta que estaría ganando por estas horas es la propuesta que nos hizo ayer Antonio Aracre, titular de Singenta, que es una propuesta que desde muchos costados han ofrecido, una propuesta en donde haya un tipo de cambio para aquellos que pueden pagar viajes al exterior, que pueden comprar bienes suntuarios, yates, etcétera, autos caros, y un tipo de cambio que rija al mayorista, pero sobre todo que no peguen la canasta básica. De todas maneras... Parece ser la propuesta que con más chances corre, ¿no? Y un que dólar para el campo, para poder fomentar Claro. el ingreso de divisas. Por eso yo planteaba, porque es duro el discurso de Alberto Fernández está enojado. contra los productores agropecuarios, pero por otro lado, yo hablaba de ayer de los pájaros, ¿no? Alcoholes, palomas y el grito del tero que pone los huevos en un lado y grita en el otro, porque hay una línea de conversación y de negociación con esta posibilidad de establecer un dólar más parecido a lo que el campo quiere para poder aplacar un poco la situación. En síntesis, del día de hoy, del 70 aniversario de una figura tan importante para el oficialismo actual, 4 actos. 4 años. Uno del PJ, bueno, uno cronológicamente, uno del presidente, uno del PJ, uno de una CGT y otro de otra CGT. Así está la política en la República Argentina. Una noticia que verdaderamente es una bomba, porque encuentran un arsenal en Ezeiza. Y podríamos subtitular también cómo perder tu trabajo en una fuerza armada, ¿no? Porque se está investigando cómo puede ser que material bélico, material de guerra, haya aparecido en bolsas en la puerta de un country, en el barrio 1, en la zona
de Ezeiza empezaron a contabilizar porque a la gente le llamó la atención, reitero, están leyendo bien, armas de guerra, misterio y asombro en Ezeiza. Aparecieron en la entrada de Barrio 1, ahí en un camping de Ezeiza. Un camping. En la entrada a un camping aparecieron estas bolsas que le llamó la atención a la gente y obviamente llamaron a la policía. Cuando vieron con lo que se estaban encontrando, le dieron rápido llamado a la Policía Federal. Perdóname, Carlos, si llamó la atención a la gente es que la misma gente que pasaba otros días por ahí no había visto eso, como que lo pusieron ahora. Exactamente. Alguien lo dejó ahí. Es una zona transitada, si bien estamos viendo que están, granadas, misiles, estaba tratando en realidad de confirmar, algunas estaban listas para ser detonadas, algunas de las granadas. ¿Es material viejo o es material nuevo? No, hasta donde yo sé es todo... ¿Tecnología novedosa? No, es todo material que estaba... Por eso es que te digo que esto se puede titular también cómo perder tu puesto dentro de una fuerza. Opa. Lo que se cree es que estaba destinado a prácticas militares. La pregunta es, ¿qué hacía esto ahí? ¿En Cerca qué de Ezeiza, ¿no? ¿En qué momento se les perdió? Cerca de Ezeiza, y recordemos que, los escándalos que vivió la Argentina en la década del 90 con las exportaciones ilegales de armas. Tremendo. Es decir, ¿te acordás? A Croacia, Ecuador, desviaciones de inventarios que no cerraban en las fábricas de armas y eso se desviaba a otros países. Y esto está cerca de Ezeiza, no sé. En este caso es material hasta... por eso es obviamente yo lo hago de manera Carlos, irrisoria. Está Andrei Servín Point, que Claro. es especialista en política exterior, defensa y seguridad, justamente para ayudarnos a entender. Andrei, ¿cómo estás? Acá estamos con Eddie y con todo el equipo tratando de comprender de dónde pudo haber salido este material bélico. Quizás nos puedas ayudar a entender, porque acá Luis arrojó algo que es verdad, y es el tema de cómo a veces se triangulaba la venta ilegal de este tipo de armamento. A primera vista, este caso, según tu especialidad, ¿qué te hace pensar? ¿De dónde vienen estas armas, básicamente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, si miramos el tipo de material, yo diría que más bien nos encontramos de cara principalmente material en desuso, desfasado de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Un ejemplo de ello es que buena parte del lote consiste en cohetes MB-66, que son parte del sistema de armas Instalaza de 88,9 milímetros. Claro. Un sistema de cohetes que no se usa hace varias décadas. Eso es lo que yo cuando yo preguntaba si era argentino. moderno o no, Claro. Me refería a eso. Ya nos da una primera Exactamente. pista entonces, Andrei. Exactamente, ya de por sí esos cohetes probablemente han sido fabricados en torno a hace 30, 40 años. Wow. Buena parte de las granadas de fusil que se encuentran ahí, algunos son modelos que siguen en stock dentro del ejército, no se siguen fabricando más. Hay un modelo, por ejemplo, de granada francesa que se encuentra ahí, que 9 habían dentro del stock, que se produjeron entre los años 60 y 70. Están los morteros de 81 milímetros, que no se ven en ninguna de las imágenes, pero están reportados como parte de la costura. Eso sería incluso de mayor poder explosivo dentro del lote. Entonces, yo te diría que es más que nada material que ha estado en desuso o por lo menos no se está produciendo de forma reciente para los stocks de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, Andrei, dos cositas. Una, nosotros estamos viendo estas granadas alargadas que intuyo, yo cuando hice la conscripción hace años ya, en el año 82, son esas que se calzan en el caño del fusil y con una munición sin bala, con el propio gas se tira esa granada. Que estén en desuso, ¿significa que están desactivadas, que no pueden explotar? Bueno, efectivamente, la identificación es correcta. Son granadas de fusil en la mayoría de los casos que vemos en las imágenes. Se lanzan justamente desde un fusil. Ahí en esa imagen, por ejemplo, apreciamos dentro del envase que contiene esa granada. Bueno, ese es en verdad un MB-66. Pero en la mayoría de las granadas están dentro de sus envases, excepto con algunas que se ven específicamente. No hay indicio de que estén desactivadas. En muchos casos, en verdad, eso es lo que agrega un poco el elemento de preocupación, sobre todo considerando de que en las imágenes se aprecia que el material fue movido. Con el tiempo, muchas veces estos componentes explosivos que tienen este tipo de armamentos se va cristalizando, corroyendo y se vuelven inestables, por lo cual, en general, en este tipo de casos, lo correcto es no mover el material bajo el riesgo de que sea volátil. Exactamente. Por eso esta imagen en particular a mí me fue bastante llamativa. Uno hubiese esperado que hubiese quedado en las condiciones originales en las que encontraban el material ante el riesgo de volatilidad. O sea, ¿procedieron mal, Andrei? ¿Vos no hubieses aconsejado este proceder
a la hora de encontrar ver, el armamento, moverlo. No me corresponde a mí decir si es el procedimiento correcto o no, pero es llamativo que lo hayan movido, porque estamos hablando de algunos de esos sistemas, por ejemplo. Si aparecen en la entrada de un camping, Andrei, alguien los dejó donde no debía, ¿no? Exactamente. Andrei, bueno, y decir también que Andrei fue el primero que dio la primicia sobre esta información. Andrei, consultarte, vos que lo sabés, ¿qué se hace con esto? Más allá de que intervenga la justicia, por supuesto que hay una denuncia y que alguien va a tener que responder por esto. Pero ¿cómo se descarta finalmente este material? Y este material tiene que descartarse por medio de una explosión controlada, ¿no? Eso en general sería el proceso adecuado. Obviamente, a veces se moviliza el material cuando se encuentra en un área que no puede ser descartado en ese mismo lugar. Y acá, como estamos hablando de tanto material explosivo, probablemente sea muy riesgoso hacer una detonación en el lugar. Ahí sí que requeriría justamente que unas unidades explosivistas puedan transportarlo al lugar correcto. Pero por otro lado, también toca una pericia sobre estas armas, sobre todo considerando que, y se aprecian varias las imágenes que se ven los números del lote, no se llega a ver el número de fabricación, pero está dentro del año tampoco, estos envases, ¿no? O sobre el proyectil. Claro, en las imágenes que se han publicado no se llega a ver. Ahí, por ejemplo, o sea, Andrei, esas armas, el lote. Esos armamentos llevan como el DNI impreso, ¿no? Sí, en verdad lo que te permite es identificar el lote de fabricación y teniendo el número de lote y año de fabricación, se sabe por lo menos a qué fuerza fue destinada. Hay un cierto elemento de trazabilidad que permitiría una investigación definir, bueno, esto fue provisto a la Fuerza Armada en tal momento, fue desactivado en tal momento. Entonces, habría un elemento de trazabilidad que permita por lo menos saber de dónde salió este armamento. Estamos en un mundo muy complejo, ¿no? Últimamente. ¿Esto podría tener alguna derivación para uso, no sé, de organizaciones terroristas? La Argentina, hace pocos días, recordamos el atentado de la AMIA, es decir, hemos sufrido atentados. ¿Esto podría tener alguna derivación para ese lado o para el lado de la delincuencia organizada, narcotráfico? ¿Se podría vincular de alguna manera o no hay vinculación alguna? Me parece que acá podríamos estar viendo algo que esté más vinculado con la parte de la delincuencia, el crimen organizado. Por un lado diría que esto probablemente sea el descarte de un lote mayor que haya sustraído, ¿no? Que se han deshecho de aquel material que era inestable, que capaz no podían posicionar de todo dentro del mercado negro. Pero Andrei, disculpame te interrumpa, porque abrimos grandes los ojos acá. Lo que vos estás diciendo es más que relevante. ¿Pudo haber pertenecido esto a un lote mayor? La pregunta que te hago es, sepamos a qué lote pertenece esto para saber entonces dónde está la mayor parte de este lote de armas. Y es que es llamativo ver que solo sea este tipo de munición. Entonces, por ejemplo, tenemos los cohetes, no están los lanzacohetes. Claro. Hay granadas de fusil, pero no hay fusiles, no hay munición de fusil. En el mercado regional y en el argentino, obviamente es mucho más fácil mover fusiles o munición porque es lo que tiene más demanda. No hay una demanda por el crimen organizado local, por lo menos no en el momento, para granadas de fusil. Sí lo hay en otras partes de la región, como en Brasil, por ejemplo, donde se ve que algunas organizaciones criminales usan las granadas de fusil. Ya los cohetes antitanques de los MB-66 es un poco más difícil, sobre todo porque no hay una gran presencia de esos lanzadores, requiere un conocimiento técnico un poco más profundo para su empleo, y aparte la munición es inestable, es un riesgo poder transportarla, por ejemplo, a otro país. Bueno, quería la última de mi parte, Andrei, agradeciendo tu tiempo. ¿Puede estar vinculado a algún conflicto interno que tenga la Argentina a esto? Porque vos descartaste que esto haya salido o que sea para el exterior, que pueda ser una exportación. ¿Puede tener que ver con algún conflicto interno sudamericano de naciones que reclaman territorio? A ver, hoy en día tenemos que estar abiertos a una diversidad de hipótesis. Yo creo que hay otra hipótesis que no podemos descartar, es que durante la dictadura hubo gente que de bando y bando enterró mucho armamento y ha quedado dando vueltas, ¿no? Entonces, es posible de que esto haya sido un descarte de armamento que se desvió hace muchos años atrás de la dictadura. También durante los alzamientos carapintadas hubo mucha pérdida de armamento. Hay posibilidad de que hayan lotes que estén dispersos en diferentes partes del país y en algún momento alguien dice, bueno, me tengo que deshacer de este material. Entonces, puede estar vinculado a muchísimas hipótesis en este momento. Es difícil definir
lo más importante sería definir de dónde salió, Claro que para sí. entonces a partir de ahí empezar a hipotetizar, ¿no? Y sobre todo encontrar los responsables del desvío. Claro, y sería de suponer que el Ministerio, aparte de la Justicia, el Ministerio de Defensa y el arma correspondiente a estos lotes tendrá que dar alguna opinión rápido para que nos quedemos tranquilos, porque aparte hace una semana apareció un misil que tuvieron que hacerlo detonar Sí, raro. más o menos por la zona. Andrei, muchísimas gracias por esta comunicación con Para que Sepas, para aclarar un poco de qué se trata todo este arsenal descubierto en la puerta de un camping. Gracias. Muchas gracias. Noticia de último momento, finalmente hay medidas económicas. Acaba el directorio del Banco Central de oficializar una medida esperada. Finalmente aprobó el nuevo instrumento para productores agropecuarios que vendan su cosecha, es decir, el incentivo a liquidar. En la misma línea de los beneficios que finalmente se ponen con lo que ya sucede en la industria manufacturera, energética y de conocimiento. De esta manera se permitirá que los productores realicen un depósito a la vista en las entidades financieras con una retribución diaria, es decir, no es que son los pesos que quedan ahí y que se devalúan día a día producto de la inflación, sino que van a tener una rentabilidad que está vinculada a la evolución del tipo de cambio. Básicamente es un instrumento que en el mercado se conoce como dólar link. Está atado a la evolución del dólar. El 70% entonces del valor de la venta la van a poder disponer a partir de ahora en estos nuevos instrumentos, y además por el 30% restante se permitirá la formación de activos externos al valor de dólar oficial, el impuesto país, es decir, la alícuota del 30%, y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP. Es decir, el dólar que conocemos como dólar ahorro, ¿sí? Que es un dólar que hoy está más cerca de los 2.30 que de los 130 del oficial. Atención con esto. Hay una nueva variable y un nuevo instrumento para incentivar al campo a que liquide las tenencias de soja. Finalmente vuelve Batakis con esta medida. ¿Devaluación o no? En un rato te cuento más. Y lo decíamos en el minutito en que se estaba produciendo el comunicado oficial del Banco Central. ¿Qué resta ver? ¿Qué responde el campo, Marce, sobre esto? Tengo más información. Si querés la desarrollamos ahora. ¿Quieren que avancemos con este tema, Agus? Bueno, te cuento, Eddie. Esto fue una decisión porque lo que le pidió el Fondo Monetario a Batakis es un gesto de que del lineamiento fiscal, de la reducción del gasto y del orden de la macroeconomía tienen que ir a un sendero estable de aquí a septiembre. Si no, el Fondo Monetario no iba a hacer el desembolso de los 4.000 millones de dólares que tiene que llegar a Argentina, que a su vez Argentina se da vuelta y se lo vuelve a dar al Fondo Monetario. Claro, pero el problema es que como es un préstamo a cuenta de lo que le tenés que devolver. Pero si le tenés que devolver, pero encima no tenés, ¿qué le devolvés? La realidad es que las reservas monetarias hoy de libre disponibilidad están en cero. Entonces, lo que necesita el gobierno es hacerse de dólares. Y esos dólares hoy solo puede aportarlos el campo. ¿Con qué? Con lo que ya cosechó, con lo retenido, no con lo que va a venir en la próxima campaña. Por eso es que el incentivo viene por este lado, por la creación de un instrumento que ya en otros sectores de la economía se utiliza, que tiene una actualización diaria cuando el dinero se deposita en un banco, no lo pueden retirar, pero sí tiene una actualización diaria y no se devalúa ese dinero. Y por otro lado, la composición de un nuevo tipo de cambio por el 30%, no por el total de lo liquidado, por el 30%, que es el tipo de cambio que tiene el ahorrista hoy que va a comprar a su banco el dólar ahorro, ese cupo de $200 que pocos pueden hacerse mensualmente. Sin hacer especulaciones apuradas, pero venimos hablando de esto y has consultado infinidad de fuentes. ¿Vos crees que el campo compra esta propuesta? Yo creo que el campo está esperando no que sea solamente el 30%, sino el 100%, Eddie. Me da la sensación de que puede llegar a tener sabor a poco. Antes que nada, bienvenido sea esta medida. Te va a decir cualquier empresario del sector. Antes que nada, preferimos esto, porque si no íbamos a estar especulando con poder vender a los mejores precios internacionales, tal vez incluso perdía la posibilidad del productor de aprovechar el precio internacional en pos de no perder por el lado impositivo local. Entonces, tenemos esta noticia en desarrollo. Yo lo que sí en un rato te voy a contar es qué pasa en el mercado cambiario hoy y qué puede llegar a pasar mañana con esta decisión del gobierno. Como adelantábamos en los títulos,
Rusia ha decidido abandonar la Estación Espacial Internacional. Es una muy mala noticia para la humanidad toda, porque había enormes esperanzas y se habían logrado enormes avances en que los humanos, como especie, en esto de proyectarnos más allá de nuestra esfera de vida, la Tierra, lo hiciéramos en forma conjunta. Le pusiéramos sectarismos, nacionalidades, rivalidades y trabajáramos en forma conjunta, y se había logrado. En el año 98, 1998, se logró trabajar en forma conjunta. La NASA, su equivalente ruso, el equivalente europeo, es decir, la Agencia Espacial Europea, Canadá y Japón, las potencias de ese momento que tenían capacidad espacial, trabajaron en conjunto, confluyeron y construyeron en el espacio esta Estación Espacial Universal Internacional, que le sirvió, le permitió a la humanidad avanzar en una enormidad de campos. Lo sabemos. Esto es en vivo en este momento. Eso está pasando ahora en la Estación Espacial Internacional. O sea, esa persona que flota ahí con la gravedad trabajando... Está allí, está allí. Es una estación que está en una atmósfera, en una órbita relativamente baja, pero le ha permitido a la humanidad avanzar en astrobiología, astronomía, meteorología, en física, en medicina. Es un verdadero laboratorio, es un lugar de entrenamiento para misiones espaciales de largo plazo. ¿Sí? ¿Pero qué significa que Rusia la deje? Rusia se desacopla de esto, y el tema es que Rusia había contribuido con la mitad de los módulos. Un módulo era ruso, el otro era norteamericano. El norteamericano se usaba para astronautas de diferentes países que iban rotando, el ruso solo para cosmonautas rusos. Se desacoplaría en el 2024. Es decir, lo que ha decidido Rusia es no renovar. Ahora, ¿qué se pierde con esto? ¿Inversión, capacidad tecnológica, cerebro? Y trabajo conjunto. Ahora el drama va a ser, ya hay un antecedente, en el 2019 Estados Unidos lanzó la Fuerza Espacial, es decir, así como existe Ejército, Marina y Fuerza Aérea, también está la USAF, United States Space Force, que es una rama de las Fuerzas Armadas. Una fuerza armada. De la misma manera que se creara hace años la Fuerza Aérea y era, pero si hay pocos aviones, bueno, hay militares norteamericanos dedicados al espacio. Y lo que se prevé es que va a pasar lo mismo con Rusia, con China, con India, con Japón, con todos los que tengan. Entonces se va a militarizar el espacio. Claro. Que antes era, o sea que lo que crece, era patrimonio de los Luis, científicos. Lo que crece, Luis, es se afloja, vamos para atrás en la colaboración y crece la competencia. La competencia. El conflicto de la Tierra se expande ahora al espacio. Los conflictos. ¿Volvemos a una carrera por el espacio entre el Oriente y el Occidente? Puede ser. Acordate que China está avanzando mucho, la India avanza, Japón avanza, y la novedad es que también hay carrera privada espacial. Claro. Todos hemos asistido en los últimos tiempos a tu amigo... Elon. Sí, tu amigo Elon, Marce, entre otros, que lanzan cohetes y naves para empezar a tener su carrera espacial rentable, con rédito, con fin de lucro. Claro. Entonces, se va a complicar el espacio. ¿Y Rusia tiene preparada una nueva estación? Y vos sabés que en las cercanías de Moscú, yo tuve la oportunidad de conocerlo, existe una réplica de la estación espacial, sobre todo del módulo ruso, y ahí es donde se entrenan los cosmonautas rusos exsoviéticos. Es impresionante el lugar. Y había mucha atención rusa a eso, así que seguramente ese módulo se va a desacoplar y van a armar su propia estación. Algo están pensando. Seguramente su propia estación. Los chinos tienen ya una estación también. Y eso va a implicar, lamentablemente, una pérdida de colaboración de que era todo un logro simbólico, que enemigos de la Tierra en el espacio se unieran para pensar cosas conjuntas. O sea que lo que vos venís cubriendo y nos venís contando todo el tiempo de este conflicto terrenal entre la OTAN y Oriente que se está dando en la invasión rusa a Ucrania, esta conflictividad se expande hacia el espacio. Hacia el espacio exterior. Se eleva, exactamente. Se eleva el conflicto entre los humanos. Llega ¿Hay al espacio. posibilidad de desarrollo nuclear a partir del desarrollo espacial?
No, sí, hay todo un tema que es muy complejo porque ya existen... No, pues me empieza a agarrar miedo. Te digo, Existen que claro. estas cosas... Existen, obviamente, si vos tenés una fuerza militar espacial, ¿qué piensa? En combatir contra otra fuerza militar espacial. ¿Y qué piensan? ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Atacar desde el espacio a la Tierra o atacar objetivos en el propio espacio? Y eso implica la destrucción de satélites, etc. Te destruyen la red de satélites y se acabó tu país. Pero, Es decir, si no tenés, Claro, no tenés ni te entiendo. semáforo, ni GPS, ni Electricidad. funcionamiento de electricidad, Sí. chocan los aviones. Catástrofe, es decir, sin duda. Muy Pero, complicado. Luisito, y el tema de Rusia, con todo el conflicto que tiene económico ahora, porque el golpe que le dio Occidente fue a su red economía. financiera, a su economía. ¿Tiene Rusia la capacidad de desarrollar a gran escala una competencia con Estados Unidos o Bueno, Japón? es la gran pregunta. Los soviéticos no tenían espalda y hicieron fuerza, después se cayeron por falta de espalda. Les ganó La Occidente carrera por se falta la de ganó, espalda. Y sobre todo Estados Unidos le ganó Estados la carrera. Unidos, Pero la carrera- corrieron la carrera. Sí, Bueno. sí, empezaron la carrera en el mismo lugar. Claro. Los dos estaban Eso, parados en el mismo claro. lugar. Bueno, porque la economía de mercado es mucho más Sí. potente que la economía planificada socialista o comunista. Pero fíjate vos que el fin de la Unión Soviética se dio cuando Ronald Reagan lanzó la carrera espacial, la guerra de las galaxias. Sí. Cuando Ronald Reagan lanzó la guerra de las galaxias, Gorbachev dijo, hasta acá llegamos. No vamos más. No podemos Y competir tiraron la a toalla ese en nivel. eso. La sensación que tengo yo, digo, más allá de la noticia que está buena y es interesante, es el análisis de que Rusia no da una marcha atrás en esa decisión de mostrarse como una potencia que puede, mediante la guerra o el uso de tecnología, ser la potencia que domine el mundo. Exactamente, está desafiando. El tema si, como dice, si tiene la espalda para hacerlo. No tiene espalda de nadie hoy. Pero hasta ahora tuvo la espalda de Fue para mojar hacer lo que quiso. la oreja a la OTAN. Por eso, Ahora, yo no así sé- digamos, con su situación como está, sin ninguna suerte de aliado, la verdad es que mirá bastante. todo lo que han logrado, Claro. el daño que han se la hecho. está con ban- la se la guerra. está bancando, se la está bancando. Putin se No la sé, banca en Eddie, ese sentido. hasta tienen la imposibilidad Ahora- de girar dinero en el Eso. exterior. Ahora, además, hay que más ver- cosas no pueden pasar. Hay que ver, Marce, hasta cuándo le da el oxígeno. Esta es una carrera de largo aliento. Y hay que tener, viste, se parece más a las maratones que a los 100 metros. Es una carrera de resistencia más no de velocidad. Bueno, Ahora, exactamente. lo que Entonces, entiendo. Mientras ustedes hablan de lo verdaderamente importante, porque es la carrera armamentista llevada al espacio, yo me entretenía con la astronauta de la estación jugando con sus pelos flotantes en la falta de gravedad de la misma. Ahora, Son mirá que imágenes con- de ciencia ficción, ¿eh? mirá Imágenes que de contraste, ciencia ¿no? La Argentina por allá, por abajo. Sí, te iba a decir, mientras tanto suceden cosas. No es que Claro, estamos tenés. divorciados de la realidad. Vos te Claro. estás enganchando ahora y dices, ¿qué se tomaron estos del otro lado? que esto también es la Estamos realidad, Marce, haciendo ¿eh? este recreo Claro. porque realmente son tantas las noticias que tenemos que dar mientras sucede esto Bueno, que está pasando abajo, que es la manifestación, Marce, la marcha en realidad. hay contraste, para ¿no? La convocatoria Digamos, de los 70 contraste- años de la muerte de Eva. Contraste de nuestras discusiones con las discusiones del mundo. ¿Qué te parece? Sí, sí, estamos El mundo jugando que como en avanza. otra liga. Estamos con otra aparentemente. liga, claro. No Digamos. sé en qué liga estamos, Eddie. Nosotros perdemos cohetes en Ezeiza. Eso te iba a decir. Claro. De una noticia a la otra me da la sensación de que ni sé si Cohetes hay en liga. desuso, cohetes de fusil en desuso. Sí. De hace Cohetes 30 en años. desuso. Pero bueno, Bueno. en definitiva es una mala noticia para la humanidad que no nos podemos poner de acuerdo en el espacio y los Bien. conflictos de la Tierra, como dice Eddie Zunino, se elevan al espacio. En un ratito nada más vamos a estar contándote cómo sigue el mercado financiero después de esta disposición que hace instantes nada más sacó el Banco Central. Dólar diferencial para la cosecha. ¿Ahora aparecerán los agrodólares, sí o no? En un rato te lo contestamos. Reiteramos la información que dábamos hace instantes nada más y es urgente porque es una disposición del Banco Central que finalmente toma medidas para incentivar a los productores a que liquiden la soja que tienen retenida. El gobierno considera que hay 28 toneladas todavía que pueden llegar a volcarse sobre el mercado. El Banco Central creó un nuevo régimen en donde le permite a los productores vender el 70% de la venta, la pueden colocar
en pesos en un depósito con un plazo fijo, como si fuera un plazo fijo, cuya rentabilidad se actualiza de manera diaria en función del porcentaje de devaluación. De esta manera, ese 70% que entra en pesos no queda desfasado si el gobierno intentara devaluar en el corto plazo. Es para calmar en realidad la expectativa de muchos de quienes tienen retenidos los granos y no los venden de que el gobierno más adelante va a devaluar. Lo que le dice el gobierno es: vení, dame tus dólares, liquidá, yo te voy a dar pesos, obviamente no te voy a dar dólares, pero esos dólares que vos vendés, yo te los coloco en un fondo para que a medida que pasen los días, vos sepas que la actualización, cuando vos te lleves y retires los fondos de la entidad bancaria, van a estar ligados al porcentaje de devaluación. Vas a tener una rentabilidad si es que llegamos a devaluar. Si no, no tendría efecto alguno, sería neutro. Después, con el 30% restante, y es interesante esta parte de la medida, se va a constituir la formación de activos externos a valor del dólar oficial, del impuesto país y de las retenciones a cuenta que percibe la AFIP. Es decir, palabras más, palabras menos, la cotización de 239 pesos que hoy paga el ahorrista que va a una entidad financiera y que quiere comprar el dólar ahorro. Pero no es por el 100%, sino solo por el 30% de lo que se venda. Esto es a priori la letra chica que se conoce hasta ahora, porque seguramente tendremos que ver y analizar la parte fina de esta medida, que no se conoce más que a través de este comunicado de prensa. Es esto lo que podemos analizar hasta ahora. Si convence o no a los exportadores, yo te diría que los exportadores estaban pidiendo algo más contundente. Por supuesto que el sector pedía una devaluación y además pedía un alivio fiscal, que aquí no se estaría dando. Vamos a ver si logran o no captar en el corto plazo ese volumen de divisas que podría llegar a acercar el horizonte de septiembre a las necesidades del gobierno, llegar a septiembre con números de reservas monetarias más cerca de las prometidas y pactadas con ese acuerdo con el Fondo Monetario que las que verdaderamente se están llegando ahora, en donde prácticamente no hubo incremento de reservas porque lo que compró el Banco Central en los últimos días se va constantemente en pago de energía. Bien, y el número del día tiene que ver con lo que sucedió hoy en el mercado cambiario, en donde se especuló mucho sobre qué iba a hacer el gobierno, si iba a haber o no devaluación. Bueno, acá tenemos la respuesta. Batakis volvió. El número del día tiene que ver con el dólar blue y es 3.23. Mientras Batakis desarrollaba sus reuniones, e incluso un día después de que Kristalina Georgieva tuiteara a favor, ¿no?, de ese encuentro con la ministra en Washington, el mercado responde que no alcanza y responde nuevamente con un salto de este tipo de cambio que vuelve a estar en el mismo nivel de la semana pasada, un poquito más calmo, 3.23. Mirá cómo quedó la pantalla completa, ¿no? Ahora vamos a tener que agregar más nuevo tipo de cambio. Yo me río para no llorar, porque la verdad es que tenés que memorizar tanto. Mira, cotización mayorista. Como quien no quiere la cosa, lo decíamos más temprano con Eddie, el Banco Central sigue devaluando la moneda. El valor de tus pesos siguen devaluándose en relación al dólar. 130,68, fíjate cómo en 2 jornadas pegó un salto de 2 pesos. Y eso empuja al minorista, que es aquel dólar que vos tenés que tener presente como ahorrista si vas a vender tus dólares al banco. Tengo dólares en una cuenta bancaria, se los quiero vender al banco. ¿Cuál es la cotización en la cual me toma el banco mis dólares? 137 pesos. Ese es el tipo de cambio oficial del Banco Nación. Si vos vas a comprar divisas, si vas a hacer uso de ese cupo de $200 que a pocas personas le permite la AFIP comprar por mes, bueno, se completa el dólar ahorro, ¿sí?, con esos impuestos que totalizan 226,68 centavos. El dólar tarjeta o dólar turista, el que se utiliza cuando contratás servicios de streaming también, por ejemplo, para ver con series, cerró a 240,42, producto del impulso del tipo de cambio oficial, y el bolsa y el contado con liqui una vez más cerraron en alza. ¿Por qué? Porque el bolsa vuelve a los 3.23, fíjate que está en la misma cotización del dólar informal. Qué irrisorio, ¿no? Uno piensa, ¿cómo puede ser que un dólar legal que se consigue sin límite en la bolsa de comercio cueste lo mismo que el que venden las cuevas de manera informal o ilegal? Bueno, la realidad es que tenemos una economía tan insólita que estas situaciones se repiten constantemente. No es la primera vez. Y el contado con liqui, una vez más, en 330 pesos. La marcha atrás que habían dado ayer, ese retroceso en la cotización lo recuperaron hoy, así que estamos en el mismo nivel que cerramos la semana pasada. Esto es lo que sigue generando una alerta en el mercado. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y paralelo sigue siendo del 154%. La brecha cambiaria, y te tomo el contado con liquidación porque es el de los empresarios.
Diferencia entre tipo de cambio mayorista que el empresario utiliza para poder importar versus el tipo de cambio contado con liquidación, que es el que el empresario o el inversor utiliza para poder comprar dólares legalmente, libremente y acreditarlos en una cuenta al exterior, es del 154%. Por eso es que los economistas dicen no hay brecha posible que se corrija más de otra forma que no sea devaluando lo oficial. Esta primera medida busca generar calma en el sector exportador y busca captar divisas de un sector que es el único que puede aportar, el que tiene hoy soja. Si llegan a entrar esos dólares, tal vez se baje un poco esta expectativa de devaluación, pero ¿cuánto puede llegar a calmar esta medida cuando hay gente que está dispuesta, ahorristas e inversores sofisticados, a pagar 330 pesos por cada dólar que se hacen de manera legal? El dólar pánico, decían hace un mes, es este valor. Bueno, el dólar pánico es un dólar pánico hace 10 días. Entonces, ya se acostumbró el mercado a este tipo de cambio. En un rato nada más yo te voy a mostrar el daño colateral que genera en nuestra economía tener una brecha cambiaria tan alta, cómo nos afecta y los vericuetos que algunos empresarios encontraron para poder captar divisas de manera ilegal, si se quiere, pero a un precio mejor. Y mientras el gobierno trata de ver de qué se disfraza para contener la tormenta financiera, hay una tormenta que veremos quién la puede parar, parece que nadie, solo Sergio Halfing sabe de qué se trata. Hoy nos derretimos con el veranito de San Juan atrasado. ¿Cómo viene la cosa con el clima? Sergio, gracias por estar en Para que Sepas una vez más. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se están acercando lluvias y tormentas a la ciudad. A partir de las 9 de la noche comenzaría a llover en toda la ciudad y también el conurbano en forma de chaparrones y tormentas. Tenemos vigente un alerta amarilla que abarca a toda la provincia de Buenos Aires, parte de La Pampa y otras zonas del país, y es justamente por tormentas que se están desarrollando a esta hora en muchos puntos de la zona central de Argentina. En cuanto al área metropolitana, entonces, reitero, a partir de las 9 de la noche comenzará a llover. ¿Sí? Esto todavía no va a generar un cambio en la temperatura. Hoy tuvimos los 23 grados que venía anticipando desde muy temprano, dentro de esta mejora temporaria que ocurrió durante la tarde con sol. Fueron los primeros 23 grados del invierno, una jornada primaveral, y este aire templado a cálido que ha llegado al norte y centro bonaerense es justamente el responsable de esta inestabilidad y de las próximas lluvias que se vienen, que van a continuar mañana, ¿sí? Durante todo el día, en forma intermitente. Va a haber ratos de sol, mejoras temporarias, pero va a ser un miércoles inestable, todavía templado, con 21 a 22 grados de máxima, y hacia la noche de mañana, con más lluvias, ahí sí, va a entrar un frente frío, que va a hacer que a partir del jueves mejore de forma definitiva el tiempo en la ciudad, se vaya la humedad y vuelva el sol. Creo que es lo que todos están esperando, que vuelva el sol, pero de verdad, que no sea por unas horas, sino que se quede. Van a bajar yo te diría, Sergio, para jueves y viernes. Yo te diría, Sergio, que lo que esperamos es en el orden en que lo decís vos, ¿no? Si viene la tormenta, que pare la tormenta, que pare la humedad que nos está liquidando en el área metropolitana, y después sí, que baje la temperatura, sobre todo en esta combinación con humedad, porque hoy era un caldo no coincidente con la época del año. La verdad, sí, aire muy templado, a cálido, que llegó a todo el centro del país. Ahí estamos viendo uno de los mapas, después seguramente vamos a ver el Rain Alarm, donde se ve claramente todas las tormentas avanzando hacia la ciudad, que van a llegar en una hora aproximadamente, así que estemos atentos porque alguna podría ser un poco más fuerte. De hecho, estamos dentro ya de un área de alerta amarilla que abarca la ciudad y a toda la provincia. Pero sí, hoy se puso en un momento un poco pesado la tarde, porque fueron 23 grados, pero con ambiente muy húmedo, nunca bajó la humedad del 80%, así que estaba realmente pesado. Mañana también vamos a partir de una mínima de 15 grados, una máxima de 21 a 22, un día húmedo, inestable, mayormente cubierto, puede haber algunos ratos de sol, pero las tormentas principales se van a dar en la madrugada, parte de la mañana y después a la noche de vuelta. Es Entonces, probable que a la tarde... ¿qué nos recomendás? Paraguas y ropa fresca para mañana. Sí, ropa muy parecida a la de hoy, porque va a ser un día donde la mínima, como hoy también, que fue de 15 grados, mañana lo mismo, 15 grados, máxima de 22 grados, así que una ropa similar, pero con el equipo de lluvia a mano, porque mañana, a diferencia de hoy, que tuvimos una mejora temporaria muy amplia, porque no llovió en todo el día, que era lo esperable, mañana sí va a haber lluvia
desde ahora, desde las 9 hasta por lo menos mañana al mediodía. Sí. Solo lluvia, viste que cuando empiezan esas alertas, los que manejan o los que tienen un campo, se empiezan a agarrar la cabeza, Sergio, por la posibilidad de que caiga granizo, sobre todo por la peligrosidad. ¿Eso está contemplado en la proyección? Está contemplado y no se puede descartar en las tormentas de esta noche, principalmente la madrugada y la mañana del miércoles, o sea, de mañana. Vienen horas complicadas porque todo este aire templado a cálido que se ha ido cargando, sí que ha ido llegando a la provincia de Buenos Aires, no es gratis, porque ahora está llegando un frente frío y el encuentro de ambas masas de aire genera entonces que se maximice el área de inestabilidad. Por ende, la chance de tormentas fuertes con ocasional caída de granizo está vigente para toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, ya se dieron eventos de granizo en lugares como Las Flores, Dolores, cerca de San Clemente de Tuyú, también por Bragado, Chivilcoy, Junín. O sea, es un área muy amplia de tormentas fuertes y alguna podría llegar a la ciudad. Yo no lo descarto, ¿eh? O sea, toda esta noche, madrugada y también mañana en la mañana y hacia la noche de vuelta puede complicarse. Hay riesgo de tormentas, alguna podría ser fuerte con caída de granizo. En general, granizo pequeño. Hoy la verdad, lo quiero comentar, 26 de julio, se cumplen 16 años de la histórica granizada que tuvimos aquí en la ciudad, que ocurrió un 26 de julio del 2006. Por casualidad, fueron en condiciones un poco parecidas. También se dieron, fueron horas de mucho calor, 24 grados de máxima, la llegada de una masa de aire cálido, después vino un frente frío y tuvimos ese vendaval de agua y granizo a las 4 de la tarde que rompió un montón de agua. Te cuento una imagen de aquella granizada, Sergio. Yo trabajaba en Editorial Perfil, mi oficina estaba en el contrafrente del edificio, en el 8º piso, y en la planta baja, detrás del edificio, había un estacionamiento. Cada posición del estacionamiento tenía medias sombras para los días de sol, que los coches no se dañaran las pinturas. Empezó la granizada y en determinado momento empezamos a sentir verdaderos estallidos, uno atrás del otro, y eran los techos de media sombra que se empezaban a desmoronar, llenos de hielo, con bloques de hielo arriba de los autos. Te digo que fue un desastre para todos aquellos que habían puesto el auto a resguardo, supuestamente, en lo que terminó. Así que hago una cosa, rectifico lo de mañana un poquito, ropa fresca como hoy y el paraguas reforzado por si te cae alguna piedrita, ¿dale? Exacto, si cae va a ser chiquitita, pero lo que podemos tener son lluvias fuertes por momentos, así que un miércoles pasado por agua, templado todavía, pesado, algún rato del sol y seca el ambiente y mejora definitivo el jueves. Les prometo además un próximo fin de semana impecable en la ciudad. Sábado y domingo con buen tiempo, con bastante sol, con mínimas de 7 a 10 grados, o sea, frías pero tampoco tan bajas, y máximas de 16 a 18. Así que viene bien el fin de semana en cuanto a temperatura y viene muy bien en cuanto al tiempo, porque van a ser 2 días de sol y sin ninguna chance de lluvia y además sin humedad. Dios lo oiga, amigo, gracias. De nada. Sigue adelante el juicio para tratar de determinar quién mató a María Marta García Belsunce y se empiezan a conocer datos, como el fiscal mismo había adelantado, muy difíciles hasta de comprender, porque fíjense lo que un testigo con la obligación de decir verdad, es un testigo propuesto por el Ministerio Público, quiero decir por el fiscal que investiga el caso, un testigo que está obligado a decir la verdad. ¿Y qué contó? Que en el año 2000 él le vendió una camioneta a Nicolás Pachelo y Pachelo se la iba a pagar, $25.000 se la iba a pagar con unos cheques que él tenía. ¿Qué sucedió? Los cheques rebotados porque eran cheques robados. Lo empieza a llamar, lo quiere ir a buscar al Carmel donde vivía, no le contestaba el teléfono. Y Pachelo en un momento se acerca a la concesionaria de este hombre y primero le dice: yo te rompí los vidrios de la concesionaria y no te la prendí fuego porque considero que sos un buen tipo. Ah, menos mal. Qué amable, che. Sí, insisto, este es un testimonio que propuso el Ministerio Público Fiscal y que está obligado a decir la verdad. Cuando es testimonial, tiene... Ahora, Ella no Carlos, habla a ver si me pierdo en la información, que es fuerte. Sí. Estos cheques robados,
pueden haber sido robados a los García Belsunce? No tiene nada que ver. No, esto es Es anterior. el comportamiento de lo que hasta ahora conocíamos como una suerte de ¿Cómo opera mitómano. Pachelo? Un hombre que se adentraba en núcleos cercanos, una familia que le permitía y le permitió estar cerca de círculos sociales con cierto poder económico, y que en esos lugares él trataba de hacer amistades y sacar provecho y ventaja. Pero Se era metía en la casa y trucho, un robaba. ladrón y un violento. Pero es que hasta ahora no teníamos Ese es el patrón. un testimonio que arrojara que era un violento. Simplemente teníamos que era un ladronzuelo, casi de cosas Sí. que se llevaba, de casas, objetos, plata, dinero, relojes, joyas. Palos de golf. Pero palos de golf, pero no sabíamos o no teníamos un testimonio que pudiera dar cuenta de que es un violento. ¿Recuerdan ustedes cuando el fiscal, cuando arranca este tercer juicio por el crimen de María Marta? ¿Recuerdan que el fiscal dijo, va a quedar comprobado que Pachelo es un psicópata, un manipulador, un ludópata y un delincuente de monta? Bueno, ¿qué dijo este hombre? Y acá prepárense. Pachelo, cuando este hombre lo encara para que le pague lo que le debía, le contesta, si tuve los huevos de matar a mi padre, imagínate que matarte a vos o a tu vieja no significa nada. Reitero, cuando este hombre le va a pedir la plata que Pachelo le debía, le dice, si tuve para matar a mi padre, matarte huevos, a vos sí. o a tu vieja no significa nada. ¿Cómo murió el padre de Pachelo, de Nicolás Pachelo, ¿Cómo? Roberto Pachelo? Sí. En 1996 se suicidó de un disparo. Ay, qué complicado todo se está Ah. poniendo. Se van desprendiendo nuevos casos a través de una declaración, ni más ni menos. Bueno, vamos a desarrollar más este tema, por supuesto, ¿Cómo que no? Fuerte, casi ¿eh? parece una serie, pero no. La serie se hizo en función de un caso real, el caso García Belsunce. Ahora vamos a tomar comunicación con Cristian Balbo, Eddie, porque decíamos cuánta gente se está movilizando. Sí, en la marcha por Evita de un sector de la CGT y movimientos sociales. ¿No está Cristian Balbo ahí? Están desconcentrando, Cris. Así es, Marcela, Eddie, comenzó la desconcentración aquí frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, todavía permanece cortada la avenida 9 de Julio en ambas manos y también el Metrobús. Fíjense que están todavía los militantes con las antorchas. Aquí el discurso principal finalmente lo dio Pablo Moyano, habló, Ajá. subió al escenario que había montado en el acoplado de un camión con fuertes críticas para los grupos concentrados, en señal de apoyo al gobierno, convocando también a la movilización para el próximo 17 de agosto, es la fecha que dio Pablo Moyano. Observen ustedes cómo todavía están las antorchas de quienes se han acercado, los distintos gremios que responden al sector que lidera Pablo Moyano, banderas argentinas, también recién las sirenas se escuchaba de un camión de bomberos que se había ubicado también aquí al pie del Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que fueron dos los actos principales que se hicieron en la jornada de hoy al conmemorarse el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón. El otro acto, en el cual también estuvimos, fue en la sede de la CGT Azopardo y que tuvo como Claro, principal dos orador actos a Héctor sindicales. Daer. Cristian, acá lo marcaba Marce en la visual que teníamos cuando vos todavía no estabas al aire, de la cantidad de gente que se juntó. Acá en la perspectiva de lo que fue, vemos que se juntó en serio, mucha gente. Según tu experiencia de cubrir manifestaciones, ¿cuánta gente calculás que habrá ido? Mira, aproximadamente por lo que estoy observando deben ser unas 20.000 personas que se han concentrado aquí sobre el trazado de la avenida 9 de Julio. Sí, y más importante de la que convocó la CGT Azopardo, te diría casi quintuplicó. No había más de 5.000 personas en la sede de la CGT con el discurso de Héctor Daer. Aquí hubo mucho más gente, como están observando, familias completas que se han acercado, que la han calificado como la marcha de las antorchas. El acto principal ya terminó, se está retirando ahora Pablo Moyano. Recordemos que el presidente de la Nación no participó de ningún acto conmemorativo por el fallecimiento de Eva Perón. Según manifestaron desde Casa de Gobierno, sí hubo una conmemoración en Mar del Plata, en Chapamalal, donde asistió a la reinauguración del centro turístico presidencial, acompañado por parte de su gabinete. Escuchemos, observen ustedes cómo se están movilizando, una postal distinta, ¿no? Esta de manifestarse con antorchas
aquí frente a Desarrollo Social. ¿Qué cantan, los militantes de las Cristian? distintas corrientes ¿Cuál y es los el distintos ¿Cuál es el sindicatos. A ver, tono, si me cuál puedo- es el tono de los Si cantos? me puedo ¿Es, acercar. es liturgia peronista con La Evita? cámara no puede llegar a acercarse. Sí, está más ligado, sí, es más liturgia peronista, de apoyo a Moyano. A ver, está Eduardo Valdés, Eduardo Valdés, que es un hombre cercano al presidente de la Nación. Voy a ver si me puedo acercar a Valdés. Valdés, ¿puede acercarse un segundito? ¿Puede ser? Venga. Este es un hombre, mire, estuvo hoy con el presidente de la Nación. Yo creo que es un hombre que podemos llegar a tener un testimonio importante. Está en la cámara de A24, va a cruzar, ¿eh? Estuvo hoy con el presidente de Chapadmalal y está hoy aquí. Vamos a poder cruzarnos. Tiene acceso directo a la Casa Rosada, a la Quinta de Olivos. Es un personaje importante, muy cercano al presidente Alberto Fernández, a quien le vamos a colocar retorno para que usted pueda conversar con él y que ha participado de este acto que encabezó. Está Ubicate participando. tranquilo que te Está esperamos. participando. Ahí le van a colocar el retorno. Ya mismo le están ubicando el retorno a Eduardo Valdés, aquí el responsable técnico. Si puede ser, por favor. Así lo está escuchando. Está Eddie Zunino y Marcela Pagano en el estudio de A24 para que sepa. Los escucha Eduardo Valdés. ¿Cómo no? Eduardo, buenas noches, Hola. ¿cómo estás? Sí. Acá Marcela Pagano y Eddie Zunino, te saludamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Un gusto. Bien, vemos mucha gente en este acto. Esperá. Sí. Sí, claro. Vemos mucha gente Ya en ese que acto. 5 minutos, porque a las 8:25, que es el Sí, horario Eduardo. que Sí, lo hacemos rápido. nos deja Tranquilo, Eva Eduardo. Perón, vamos a estar ahí. Lo hacemos Sí. rápido. Eddie, un gusto. Marcela, un gusto. Gracias, Eduardo. Vos estuviste a la mañana en Chapadmalal, nos dice ahí Cristian Balbo. Sí. Hubo 4 actos y todos del oficialismo sobre Evita. ¿Por qué 4 actos? Bueno, porque la verdad es que creo que fue la espontaneidad. Me parece que el presidente quiso hacer lo que hizo allá en Chapadmalal. Los compañeros de la CGT y de la CTA decidieron hacer esto acá a las 8:25. En el medio hay otras actividades. Yo pasé también por el Museo Evita, donde estaba Cristina Álvarez Rodríguez. Bueno, son 70 años y se manifiestan de distintas maneras. Yo estoy muy orgulloso de haber acompañado acá a los trabajadores que están decididos a defender al gobierno y a pelear para que los salarios Ahora, puedan Eduardo, tener poder ¿defender al gobierno adquisitivo. de quién? Sí, ¿Defender al gobierno de quién? bueno, yo quiero decirte que solamente veo el 9 de julio, te voy a describir el 9 de julio. El 9 de julio estuvimos en Tucumán y hubo 100.000 personas festejando el Día de la Independencia. Pasó lo mismo en La Rioja, pasó en Neuquén, en Río Negro y en la ciudad de Buenos Aires, que hubo 3 eventos a la misma hora en Plaza de Mayo. Estaba la izquierda, que legítimamente hizo su interpretación del Día de la Independencia, pero en forma muy pacífica. Había otros compañeros nuestros que cantaron el himno y había 10.000 personas, solo 10.000, que pusieron bolsas negras, que pusieron distintas cosas y con una agresividad y con una violencia que nos parece que ese clima, porque 3 horas estuvieron las cámaras de los canales más seguidores de ellos poniendo como si ese fue la Bien. celebración del Día de la Independencia. Eduardo, y no fue así. para Y a partir de ahí despedirte- hay todo una agresión, perdóname, a la vicepresidenta, Dale, al presidente, diciendo cosas, intentos como el de Aldo Rico y de una serie de personas que prefiero, que por supuesto lo que hace es que logra que nosotros salgamos a las calles a El decir campo que también está, este el es nuestro campo- gobierno y lo vamos a defender. ¿Es del gobierno? ¿También defienden a ustedes al gobierno del campo? No. Yo te estoy diciendo de qué lo defiendo. Sí, Lo sí. defiendo de estas cosas que han pasado, de la corrida cambiaria, de toda una serie de situaciones que creemos que tienen como fin desprestigiar al presidente y por supuesto también agraviar a la vicepresidenta. Estoy tratando de volver a ponerme esto. Acá está. Ahí está. Te Perfecto. dejamos cruzar Última, tranquilo, Eduardo Valdés, Se me porque sale. te llega Hola. el horario del...
Te llega el horario del homenaje. Hola, se cortó, me parece. Bueno, se cortó. Listo, se cortó. Gracias, Cris. Gracias por haber hecho este tremendo trabajo, como siempre, al frente uno de nuestros mejores cronistas, Cristian Balbo. Bueno, damos vuelta a la página. Tenemos a alguien en línea ya, esperando. Walter... sí, claro, Walter Malfato. ¿Lo digo bien el apellido? Productor agropecuario. Vos sos productor agropecuario de Bragado, Walter, ¿no? Sí, así es como ¿Cómo decís. estás? Un gusto conocerte. Queríamos una opinión de alguien que no estuviera detrás de una bandera política, que nos pudiera explicar si la medida que acaba de sacar el Banco Central te incentiva, te generan ganas de salir a vender eso que tenés, que hoy es algo que es un activo, que se vende en dólares, que a nivel internacional se está apreciando, que es la soja. ¿Hoy lo vendés con esta nueva medida? Mirá, por lo que estoy escuchando es muy fresquita la noticia. No vamos a vender la soja, porque fíjate que hace un mes atrás la soja estaba a $650, ¿no es cierto? Bajó el precio de la soja ahora y en ese momento la brecha cambiaria era del 100%. Hoy tenemos la soja que bajó y la brecha cambiaria es del 150%. Nos quieren tentar con algo que la verdad que el productor cuando vea esas medidas no va a vender, es más se va a rechazar más Walter, todavía. Contanos, hablando llanamente. ¿No? Acá me están diciendo concretamente sería una mejora del 10% frente al tipo de cambio que hoy se ofrece, ¿no? En función de la nueva disposición. ¿Te parece poco a vos? ¿Qué se supone que puede llegar a convencer al sector agroexportador a que en este mes, porque se invita a que sea durante agosto, se desprendan de lo que tienen? ¿Qué haría falta? Fíjate que el gobierno se está quedando con $400. Nosotros recibimos $124 en pesos. Eso es lo que tiene que entender la gente. En pesos recibimos. Usted no recibe Por eso dólares. digo yo. ¿Sabés que mucha gente cree? productor... Qué bueno esto que lo aclaras. Mucha gente cree que nosotros podemos llevar y traer dólares libremente, que alguien viene, te paga dólares, vos recibís dólares. No, todo hay que justificarlo. El cepo cambiario lo que hace es tomar un montón de medidas. No solo que no puedas comprar dólares, sino también que, aunque vendas tu servicio o un producto al exterior, vos no disponés libremente del pago que sí hacen dólares quien te compra vos tu servicio o mercadería, sino que vos, tus dólares, se los queda el Banco Central y a vos te dan pesos. Ahora, acá está la encrucijada. Esta medida que supuestamente el gobierno muestra como, bueno, te damos la posibilidad de que vos pienses que si dejas tu plata, el 70% de lo que liquidás no se va a ver afectado si devaluamos, porque me comprometo a darte una tasa, como se denomina dólar link, una tasa que sigue el camino de la devaluación si es que se diera una devaluación, y el 30% sí lo podés constituir a un tipo de cambio mejor. Es poco para aquel que puede esperar. ¿Hay gente que tenga que sí o sí que liquidar ahora? Mirá, el productor el silo bolsa lo usa para tener la moneda de cambio más actualizada. Fíjate que hemos perdido plata, se perdió mucha plata por tenerlo en el silo bolsa, pero bueno, es la moneda de cambio que tiene para poder sembrar de vuelta, poder comprar insumos y bueno, para vivir también. No especula el productor, eso no, tienen que entender lo que no especula. Lo que sí quiere aprovechar es el mejor precio. Es un negocio como cualquiera, como vos cobrás tu salario y querés sacar el mejor salario posible. Perfecto. No querés Ahora, que se Walter, te devalúe ante semejante despiole que hay en el país. Sí. Esta es, qué sé yo, una de las medidas más preanunciadas que yo recuerdo en el último tiempo, porque se viene hablando de que van a anunciar lo más probable un dólar soja. Bueno, llegó el anuncio. Después de tanto tiempo que hubo, y tiendo a suponer que hubo conversaciones previas y consultas, ¿por qué se llega a una propuesta que no te convence? ¿No saben que no te va a convencer o quieren exponerte como un enemigo, digamos? Mirá, yo creo que lo quieren agarrar de enemigo al campo y el campo lo que quiere es producir. No va a quedar el campo sin sembrar, se va a volver a sembrar. Pero lo que sí queremos es no fundirnos como lo que le está pasando al Estado. Queremos proteger nuestras familias, nuestros bienes y cuidar ese ahorro que tenemos nosotros. Ahorro no, porque lo vas a invertir en alquileres, como te decía, o en insumos nuevamente. El Estado tiene que empezar a hacer las cosas, achicarlo al Estado, que creo que ahí cuando te falla una cosecha como nos pasa a nosotros, vos te achicás y gastás lo mínimo, ponés la cocina al mínimo. Y esto es igual, el Estado tiene que aprender a hacer eso y él...
¿Vos creés que esta negativa tuya se va a generalizar y va a generar algún tipo de protesta o de negativa más activa en las rutas o de alguna manera? Y no sé, porque esto es muy fresquito, es lo que pienso yo, no lo consulté con nadie, pero como pienso yo, piensan todos los productores. No es que yo sea extraterrestre, pienso igual que el resto y vamos a hacer eso. Fíjate que teníamos una brecha del 100% y no se liquidó. Es mucho la brecha del 100%. No, vos tenés una brecha hoy de la brecha del 154%, que no es brecha. Yo digo que ya es un divorcio de la realidad del tipo de cambio oficial. O sea, el Banco Central está abrazado a un tipo de cambio y cree en su propia historia, su propio cuento o versión de lo que vale el dólar. Y el mercado le responde con otros tipos de cambio que están un 154% por encima. El punto es que aquí hay una medida que uno entiende tiene que haber sido acordada con el gabinete económico. Hay una mirada muy diferente entre un ala del gobierno más política y un ala del gobierno más bien técnica. En el Banco Central preferían más una medida de este tipo que otras medidas más groseras, que tuvieran mayor desdoblamiento cambiario o incluso que fueran a crear un tipo de cambio para siempre, ¿no? Esta medida es, recordemos, en principio, hasta fin de agosto. Bueno, esto lo escribiste vos, Walter. No sé en qué fecha. ¿Querés leerlo vos? No sé si lo tenés, lo leo yo. Estamos viendo en pantalla. Léelo, ¿qué te parece? Te leo para que lo recordemos juntos. Señor Alberto Fernández, soy Walter Malfato, productor agropecuario de Bragado, provincia de Buenos Aires. Quería decirle que cualquier productor, como moneda de cambio, guarda en un silo bolsa el producto que recolectó de la cosecha para no desactualizarse y que el dólar lo lleve por delante, como ha pasado tantas veces en Argentina. Y vos básicamente lo que haces es explicar básicamente cómo funciona el campo, que van liquidando también parcialmente porque como hay inflación, ustedes tienen que hacer valer esos ingresos porque no tienen ingresos mensuales como un asalariado, sino algo que vendés y lo tenés que parcialmente vender y cada vez que vendés cubrís tus costos. Eso no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con el funcionamiento estructural del campo de antaño, en la forma que tienen de solventar los costos que no son constantes cuando hay tanta inflación. ¿Vos sentís que hay una suerte de demonización sobre la figura del productor agropecuario? Y te hablo porque vos no estás detrás de ninguna bandera política. Entiendo que incluso te has dirigido con respecto a la investidura presidencial. Mirá, yo creo que fue un mensaje el que le hice un videíto yo, ¿no es cierto? Y dirigiéndome a él, pensé que no se iba a divulgar tanto el video, pero salió bueno. Se hizo viral. Y creo que es un mensaje sano y diciéndole la verdad lo que hace el productor. Y no es un contra este gobierno. Nadie quiere que se vaya Fernández, queremos que termine el mandato, pero sí, los productores exigimos no, le decimos a Alberto Fernández que empiece a hacer las cosas bien y no nos puede fundir como está el Estado, fundido el gobierno, ¿no? Creo que tiene que hacer las cosas mejores y queremos un tipo de cambio único. No, fíjate que en el 2008 eran las retenciones solamente, hoy tenemos una brecha cambiaria del 150% con el dólar y vos vas a comprar insumo y te lo cobran al dólar de 3.30, no te lo cobran al dólar como arrancó esto a un dólar de 130 como está ahora. Y nos van a trabar, ese dólar van a tener trabado. Pero creo que si quiere una mejora, si el campo le ponen un dólar único, le liquidamos todo al toque. No somos sonso tampoco, no andamos con la pluma. Vos sabés que mi duda para adelante, Walter y Marce también, el discurso oficial de hoy, por ejemplo, hoy que fueron actos por Evita, hubo 4 actos por Evita, el discurso oficial habla de combatir a los especuladores. Se anuncia al final del día una medida. Vos decís que no te cierra, no te cuadra. El tema es si esto, la propuesta del gobierno termina configurando una escalada en la conflictividad con el campo. Acá me escribe otro productor agropecuario y me dice, ¿vos liquidarías cuando aún con este incentivo la brecha entre lo que te dan y el otro tipo de cambio, el paralelo, sigue siendo arriba del 100%? ¿O esperarías si podés esperar? Claro, entonces lo que crece es la conflictividad. Walter, gracias. No sé si querés aportar algo más, pero claramente me parece que estamos todos analizándolo de la misma manera. Yo creo que el productor, si le pone un tipo de cambio único, las retenciones dejémosla, pero un tipo de cambio único, liquidamos todo, pero ¿quién se va a quedar con pesos? Nadie se va a quedar con pesos ante la incertidumbre que hay en el país. Es lógica, una cosa de lógica, nada más.
Gracias, Walter. Enseguida volvemos con este tema. Gracias Te a digo, tengo el celular que quema de verdad. Está caliente en serio. Lo tengo en rojo, pero está caliente en serio. Ya volvemos en un ratito. Tengo que hacer un par de llamaditos que me cayeron algunos mensajes y después te cuento por qué. Es muy fresquita la noticia. Luis Rosales. Bueno, si de algo se podía vanagloriar el viejo continente, nuestra querida Europa, muchas veces admirada, muchas veces denostada, era haber encarado con relativo éxito un programa de ir cambiando energías más contaminantes por energías menos contaminantes, por renovables. Había programas continentales, la Unión Europea influía mucho esto para evitar o ir disminuyendo el efecto invernadero. Algunos se oponían porque le ponían demasiadas restricciones a las empresas, etcétera, etcétera, pero era una política casi de Estado de toda Europa. Hasta que llegó Putin. Vladimir Putin, la guerra en Ucrania y el grifo al gas europeo. En realidad fue Vladimir Putin, la guerra en Ucrania, las sanciones europeas y la contraofensiva rusa. Bueno, te Esa cierro la fue. canilla, listo. Te corto la canilla. Con pretextos, con idas y venidas, según los europeos pretextos, según Vladimir Putin y los rusos, consecuencias de las sanciones. Sí, su discurso es que lo hace autodefensivamente. Claro, y además porque dice, a ver, ¿por qué el gasoducto Nord Stream, que es el gasoducto, yo te diría, aorta, la vena principal, troncal, que alimenta a Europa del Norte, el Néstor Alemania, Kirchner más grande del mundo. Claro. Que alimenta sobre todo a Europa del Norte, Alemania. ¿Por qué está un 30%? Solo transporta el 30% porque tengo una turbina que está siendo reparada en Canadá y que por las restricciones no vuelve, dicen los rusos. Aguántensela, europeos. Bueno, todo esto trae como consecuencia que los europeos, que son previsores, alemanes, austríacos, franceses, han vuelto a tirar carbón a sus centrales eléctricas, ya que no pueden tener gas, que es menos contaminante. Dieron un paso para atrás. El viejo carbón. Vuelve el humo. Vuelve el humo de la Londres de Jack el Destripador, que decían que era niebla y en realidad era humo. Bueno, vuelve el humo, vuelve la contaminación. El combustible más contaminante para generar electricidad es el carbón. Claro. Estaba siendo abandonado a pasos agigantados. Europa, para poder pasar este invierno que se viene, con una reducción muy importante del suministro ruso, tiene que cambiar al carbón. Y los alemanes, que son tan previsores, veía Eddie un informe de la televisión europea, que no hay hogar alemán que no haya conservado una estufa de carbón al menos. Por las dudas. Por las dudas. Vivimos las guerras, sabemos de qué los se alemanes. trata. Ahora, déjame que te haga una pregunta con esto, porque un gran productor de carbón ha sido en el siglo XX Gran Bretaña. ¿Esto puede subir las acciones británicas y en Europa, Gran Bretaña que quedó afuera de la Unión Europea? Tendría que reactivar las minas de carbón. No sé cómo está la producción de carbón. El carbón era, en estos últimos tiempos, era casi como producir sombreros cuando se dejaron de usar, digamos, o carruajes. Pero puede ser una alternativa. Es de todos modos temporal. Es hasta que los alemanes, austríacos, franceses y otros europeos encuentren un sustituto al gas ruso o se vuelquen masivamente a energías renovables que son muy caras. Sí, o que haya un acuerdo y vuelva esta máquina que decís vos de Canadá. O que haya un acuerdo y que los rusos vuelvan a ser amigos. Veremos, pero mientras tanto, Europa vuelve al carbón. Calentándose las manos así, la estufita, los europeos, como cuando vinimos de España, Luis Rosales. Claro. Vamos a seguir con el caso García Belsunce, Carlos Scione, porque nos dejó, la verdad, a mí electrizado todas estas revelaciones de un testigo sobre Pachelo y su actitud violenta ante la vida, incluso hacia su propio padre. Lo presentó el fiscal muy claramente diciendo que estamos ante un criminal de fuste, un criminal, un psicópata, un manipulador, y se conoció hoy un testimonio que es central en la acusación que está presentando el fiscal, que cuál es un hombre que le vendió a Nicolás Pachelo una camioneta en el año 2000. Nicolás Pachelo le pagó con 4 cheques que rebotaron porque los cheques habían sido robados, estaban denunciados como robados. Comienza una discusión y primero Pachelo le dice:
Te rompí todos los vidrios de la concesionaria y no te la prendí fuego porque me parece que sos un buen tipo. Y lo más significativo de todo, acá estamos viendo la placa, ¿es este el perfil de un asesino? Le dijo, lo que estamos viendo, no te prendí fuego la agencia porque creo que sos un buen tipo. Y la otra, y que es la más sorprendente, intrigante, en un momento Pachelo, en una comunicación telefónica, y recuerdo e insisto, el testigo de hoy está obligado a decir la verdad. Y le dijo que Pachelo por teléfono le dijo, si tuve los huevos para matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos o con tu vieja. No significa nada para mí. ¿Y por qué traemos este testimonio? Porque Roberto Pachelo, el padre de Nicolás Pachelo, apareció muerto en 1996 de un disparo en la cabeza y la causa se cerró como suicidio. La mujer del tremendo. padre... Ahora, Carlos, Sí. vos que seguís estos temas desde hace tiempo y en detalle. Una, ¿esto es nuevo? Dos, ¿esto da un vuelco final a la causa García Belsunce? No, no da un vuelco final. De hecho, puede haber novedades muy importantes esta semana porque, Eddie, si bien avanza el fiscal con la acusación, atención que no se empantane de nuevo la investigación, porque hay una interna muy grave, muy profunda entre los jueces y los fiscales y la parte querellante, quiero decir, la que representa a Carrascosa. ¿Por qué? Porque dentro de los jueces, de hecho están recusados, se espera que la Cámara determine qué va a suceder. Hay un juez que está recusado. ¿Por qué, Eddie? ¿Por qué fue? A ver si me siguen, quiero ser claro. Uno de los jueces fue secretario de uno de los jueces que ya condenó a Carrascosa. Quien fue secretario... Como que estaría siendo juez de ahora y parte del anterior. Exactamente, había sido secretario de un juez que condenó a Carrascosa, juicio que se fue todo para atrás, quedó en la nada, y hoy ese secretario es uno de los jueces que está juzgando ahora e investigando a Nicolás Pachelo. Entonces, por eso puede haber... Ahora, No- perdóname que te Claro, pare acá. claro. ¿Cuántos años tenemos desde la muerte de María Marta García Belsunce? 2002, van a ser 20 años. Van a ser 20 años en octubre. Sí. Este perfil de Pachelo, que tenía muchos boletos comprados en la investigación para muchos. ser el culpable. Sí. Este perfil violento, agresivo, vinculado a la eventual muerte de su padre, no había sido ventilado, no había sido conocido nunca. Alguien decidió pasarlo de largo porque no le pareció relevante. Rol fundamental de Diego Molina Pico, primer fiscal de la causa. Uno de los ejecutores de las órdenes de Molina Pico era un segundo de la DDI de Pilar, ¿sí? Un policía. Este policía declaró y dijo, todo apuntaba a que era Pachelo el que la había matado, pero no sé por qué Molina Pico nos hizo dirigir la investigación. Ahora, Recordemos que ese todo, Carlos, ¿incluía en los testimonios de este testigo o este testigo recuerda todo esto ahora? No, este testigo es de ahora. A este testigo lo propusieron ahora. ¿Para qué? Para trazar el perfil de Nicolás Pachelo. Y se sumó otro testimonio más, que es una empleada doméstica del Carmel, una mujer que asegura que la empleada doméstica de Nicolás Pachelo le había reconocido que el perro que tenían como mascota la familia Carrascosa lo había secuestrado Pachelo y lo tenía en su casa. Le había pedido rescate, el perro Tom, recuerdo el nombre, le había pedido rescate Pachelo a María Marta García Belsunce y a partir de allí María Marta empezó a pelear en la interna del country para que Pachelo se fuera del lugar. ¿Y por qué el fiscal lleva este testimonio hoy? Para demostrar que Pachelo tenía además una animosidad en contra de María Marta García Belsunce. Para demostrar que como le habían secuestrado al perro, sabía María Marta que había sido Pachelo y lo quería echar del country, entonces Pachelo la tomó como objetivo para primero entrar a robar y después matarla. Ahora, ¿no debería abrirse un apéndice de esta investigación hacia la muerte del padre de Pachelo? Porque ahí te podrías Causa encontrar cerrada. un móvil, ¿no? ¿Te cuento? También de la confrontación, el enfrentamiento de este hombre con su padre. Mirá si eran por plata esos enfrentamientos. O sea, un tipo que es capaz de hacer cualquier cosa, secuestrar un perro, prender fuego una concesionaria de auto, matar a papá o lo que sea, para garantizarse su sustento.
Insisto, el fiscal dijo que va a demostrar que estamos ante un psicópata. Partiendo de eso, el padre de Pachelo muere en el año 96 de un disparo en la cabeza. La causa se cierra como suicidio. Cuando hacen las pericias, el disparo no fue con su mano hábil, fue con la mano no hábil. Primera cosa rara. Primera cosa rara. Después de esto desaparecieron papeles que tenía el hombre en su casa del Carmel, porque Pachelo padre había sido uno de los fundadores del Carmel. Desaparecen papeles de seguros, de cuestiones financieras. Un incendio en una de las casas de la familia. Ninguna compañía de seguro pagó lo que estaba ahí adentro. ¿Sabes por qué? Porque se demostró que los incendios fueron adrede, fueron a propósito. ¿Para qué? Se cree para tapar pruebas. Y una más, que es la más grave. ¿Y eso está incorporado a este expediente? No, porque esa causa se cerró con la muerte como suicidio. Estoy tratando de chequear, porque hasta creo que fue el propio Molina Pico quien investigó esa causa. Lo estoy tratando de confirmar. Y te digo un dato más, de una mujer que falleció. Quien era la esposa del padre de Nicolás Pachelo, en su momento, dijo: a mi marido lo mató su hijo. A mi marido lo mató Nicolás Pachelo. La causa se cerró como suicidio. Y ahora uno de los testigos dice que Pachelo le reconoció que él había matado a su padre. Ya venimos. Te contábamos las medidas recién sobre la nueva disposición de un tipo de cambio diferencial para el campo, para aquellos que liquiden durante el mes de agosto. Hasta el 31 de agosto van a poder disponer de una nueva variante. Dos alternativas en realidad. El 70% de lo que liquiden va a una cuenta en pesos en donde se capitaliza ese dinero al son de la devaluación si es que se diera, con lo cual con una tasa de interés que gira alrededor del dólar, del movimiento del dólar oficial, lo que comúnmente se denomina dólar link, y un 30% de lo liquidado que pasa a pagarse con otro tipo de cambio, no con este tipo de cambio, me lo sacaron, de 130 pesos como tenemos el oficial hoy, acá lo tenés, no como este mayorista, sino que la propuesta del gobierno es que el 30% de lo que liquide el sector agropecuario en el mes de agosto, o lo que queda de julio, vaya a computarse a 226,68. Es el tipo de cambio que se conoce como solidario o ahorro, que es el oficial, más el 30% de tasa país, más el impuesto a cuentas de ganancia del 35%. ¿Qué me dicen en el sector? Que en rigor, como a cuenta de ganancias, que es la percepción del 35%, es un componente que se paga en mayo, mientras tanto pasan tantas cosas y hay tanta inflación que ni lo cuentan eso como un sueldo al favor. Entonces, que toman el tipo de cambio de 2.26 que le ofrece el gobierno ahora. Pero como es solo el 30% de lo liquidado y hay que hacer la cuenta de lo que recibirían por el otro 70%, te da una ecuación de que en rigor lo que se le está ofreciendo en total es un tipo de cambio de 145 pesos por cada dólar que liquiden. Es decir, una mejora de prácticamente el 15%. ¿Alcanza o no alcanza? Bueno, la brecha o la tentación con otros tipos de cambio sigue siendo alta. 145 pesos contra mira como te lo muestro ahora, contado con liquidación en 3.30, bolsa en 3.23, un dólar blue en 3.23, donde también se hacen muchos negocios. Sigue siendo una separación entre este tipo nuevo de cambio, el dólar cosecha agosto, vamos a ponerle temporada julio-agosto, de 145 versus 3.23 del blue. Sigue siendo amplia la diferencia. Cuesta pensar que se tienten demasiados. Ahora, ¿cuánto necesita el gobierno? ¿Por qué está esta medida? Esta medida es porque necesita el gobierno demostrarle al Fondo Monetario de que está haciendo las cosas bien y además que tiene poder político. ¿Para qué? Para poder cumplir con alguna de las metas que están pactadas de la revisión que culmina justamente a fin de agosto. Y en esa revisión, el propósito y el objetivo que tenía, el deber, la tarea que tenía que hacer el equipo económico, era acopiar reservas monetarias, era mostrarle al directorio del Fondo Monetario que sí pudieron
después de la temporada gruesa, la más importante de la cosecha, quedarse con un saldo a favor de reservas. Hasta ahora no lo lograron, porque lo que compran se dan vuelta y lo tienen que vender para poder pagar y costear la importación de energía. ¿Cuánto necesitan para aprobar el examen del Fondo Monetario? Sería algo así como 2.000 millones de dólares. O 3 o 4 millones de toneladas extras de las que ya se pensaban que iban a liquidarse. 2.000 millones de dólares para que nos aprueben el examen y nos entreguen finalmente los 4.000 millones de dólares pactados para septiembre. ¿Lo lograrán? Bueno, eso estará por verse. Las muchachas peronistas, con Evita triunfaremos. Seguro que Marcela Pagano no conoce esta versión de la marcha peronista, No. que es Las muchachas peronistas con Evita triunfaremos. Esto es cuando Eva Perón fundó el Partido Peronista Femenino para promover el voto femenino en la República Argentina. Ahí lo que tenemos es para darle un cierre final en nuestro programa al 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón, que se cumple hoy. Tenemos al embalsamador y a la embalsamada en la ficción de la serie que se estrena hoy en base al libro de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. Evita convertida en 2 gigantografías, lo veíamos hace un rato en el móvil de Cristian Balbo, convertida en 2 gigantografías de hierro de un artista plástico importante argentino, sí, Daniel Santoro, en el edificio histórico donde ella hizo su renunciamiento histórico cuando se le detectó un cáncer y que terminó con su vida y renunció a ser la candidata, en medio de muchas presiones políticas, a ser la candidata a vicepresidenta de su marido, Juan Domingo Perón. Y es el edificio, mirá vos lo que son las vueltas de la historia, donde los humildes, referenciados con Evita, van a pedir trabajo a la abanderada de los trabajadores en una Argentina que se ha ido a pique en los últimos 45 años y que ha entrado en esta dinámica de la cual no se sabe cómo salir, de los planes sociales y los desempleados organizados en verdaderos gremios, movimientos sociales que reclaman partidas del Estado para la subsistencia. Tenemos imágenes del personaje que apareció ayer, que se viralizó en redes sociales y que ustedes me van a preguntar qué tiene que ver esta mujer que se llama Mariana Alfonso, tiene 34 años, es de Ezeiza, de la localidad de Ezeiza. Que se toca mucho el pelo en el video. La que se desenrosca, mira que estoy tapando, que se desenrosca la trencita y que un poco con ironía y otro poco provocativamente les dice a aquellos que cuestionan a los que reciben planes sociales de que no trabajan y no hacen nada, y ella reivindica la posibilidad de recibir salario sin trabajar. Recibe ella asignación universal por hijo, recibió un plan Progresar y recibió todos los suplementos IFE y de esas características, Marce, que dio el gobierno en medio de la pandemia. ¿Qué tiene que ver esta mujer con aquella mujer? Yo diría que prácticamente todo, porque si Evita era la abanderada de los humildes, si Evita viviera, dice la tapa, debería ser la abanderada de esta persona que dice que no quiere trabajar, que quiere vivir de un plan todo el tiempo que se le cante vivir de un plan. Y que esto, más allá, yo no la conozco, no sé si es buena o mala, debe haber mucha gente que la quiere y debe ser una persona como un montón, pero yo digo, lo que ha generado la Argentina en cuanto a cultura del trabajo con estas capas geológicas de planes sobre planes sobre planes, o sea, personas, buenas personas, que no tienen en su radar vivir del trabajo. Entonces, ¿dónde ha llegado la Argentina de esta Evita manipulada, perversamente trasladada hacia cualquier parte en un cadáver embalsamado, convertida en una gigantografía de fierro en el edificio emblemático donde renunció a ser vicepresidenta de la Nación, hasta llegar a este país donde la solución de los planes sociales y la solución de los movimientos sociales, que en algún momento lo fueron para descomprimir la situación social en la Argentina, se convirtieron en un problemón. Las soluciones pueden terminar convirtiéndose en un problemón. Lo veo a Luis Rosales, que me mira con cara de pocos amigos. No, estoy amistoso. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado los argentinos? ¿Cuántos sufrimientos nos hubiéramos ahorrado si Eva Duarte de Perón, en vez de... hubiera sabido de economía?
y en vez de distribuir lo que otros generaron hasta que se agotó, hubiera enseñado, aprovechado su popularidad, su carisma, para enseñar a producir más, mejor, más eficientemente, para que la torta creciera como venía creciendo y se distribuyera mejor. Todos hubiéramos tenido una porción más grande de torta. Pero lamentablemente se quedó en eso, por diferentes razones, en cómo repartir lo que otros generaban. Y el resultado va por ahí. Yo discrepo ahí, Luis, porque yo creo que la Argentina peronista original, con todo lo que tenga para decirse de autoritarismo y determinadas barbaridades que el ser humano hace cuando asume todo el poder, y ha pasado aquí, ha pasado en un montón de lados más, generó una cultura del trabajo, incorporó al trabajo a un montón de gente que venía del interior, la sindicalizó. Ahora, en esas soluciones estuvo el problema. La cultura de la sindicalización permanente en un país que está peleando con la pobreza y el abismo todo el tiempo, y terminar trasladando la cultura de la sindicalización permanente a los desempleados, a los que no tienen trabajo. Bueno, que el haya gremio de los desempleados. Entonces, vos tuviste una aristocracia obrera durante todo el siglo XX y ahora tenés una aristocracia de los desempleados y los beneficiarios que no quieren laburar. ¿Qué hacemos con esto? Le sacás el plan a esta persona. ¿Qué hace? Y tiene que volver a trabajar. Hay que lograr, Bueno, hay que tiene que haber lograr que la puestos de Argentina trabajo. vuelva a Claro, ahí está el trabajar. tema. Es la salida más pacífica que se te puede Hay que ocurrir. lograr que la Argentina vuelva a trabajar. Desde mi lugar, sin hacer un análisis político, también lo que este Hacelo. testimonio es válido de mostrar una realidad, hay una jactación también en esta chica. Claro. Más allá de otro testimonio que fue muy bueno de la calle de, no, que me paguen lo mismo para quedarme en mi casa, bueno, yo no sé, pero acá se está jactando, utiliza una red social, hay algo de influencer del plan, del planero, somos, y esto de, la culpa no es mía, lo dijo. Pero ¿sabés qué pasa? El discurso de Eva Perón, que todo el peronismo lo asumió, es más, ante la imposibilidad de derrotarlo, hasta los no peronistas reivindican a Eva Perón, es la dignidad del trabajo. Claro. Acá estás hablando de la dignidad del no trabajo. De la vagancia. Entonces, aquella jactancia de los trabajadores empleados con posibilidad de ascenso social se convierte en la jactancia del que no quiere laburar, y si vos laburás, estás loco. Ahora, no hay país en el mundo que haga esto, Eddie. Ningún país en el No, mundo... a ver, más allá de te guste o no te guste, es un problemón. Un problemón. No hay país en el mundo que tenga tanta gente que no trabaje que se quiera ser mantenida por el Estado. No existe. Yo insisto, me parece que la solución también pasa por obligar a la gente que trabaje si vos tenés la posibilidad de que tengas asegurado que todo el mundo que busca trabajo Generar va las a condiciones, conseguir empleo, ¿no? Que lamentablemente las cifras de desempleo que muestra nuestro país no garantizan eso, Eddie. Bueno, hemos terminado una jornada más Que caliente. día a día hoy, con ¿eh? novedades aparecieron las medidas, que tanto estabas esperando. Hay que ver te si tiraron aparecen los una y va a dólares. armar un quilombo bárbaro también. Hay que ver si aparecen los dólares, Eddie. Por la duda, vos y yo nos vestimos preparados para la ocasión, ¿viste? El Sí, rojo en siempre... rojo, al rojo es- vivo. es Y si variedad hablas de urgente. rojo vivo, saca el gasoil del medio que viene Viviana Canosa. Ya llega ella. Quédense con Vivi Canosa. Nos reencontramos mañana a 19 horas. Chao.